para la observancia semanal cristiana se debe en gran medida a la unión del sentimiento pagano y cristiano con que Constantino recomendó a sus súbditos, tanto paganos como cristianos, que el primer día de la semana fuera el día venerable del sol. Era su modo de armonizar bajo una institución común las religiones discordantes del imperio. Pero si fue Constantino, ¿verdad? Porque tal como lo explica el católico Mosna en su trabajo doctoral, fue la Iglesia Católica la que influyó en la decisión de Constantino de hacer del domingo un día de reposo para todo el imperio. Y esto indudablemente fue para darle el Día del Señor un lugar preeminente sobre los otros días. Es por eso que la Iglesia Católica puede reclamar el honor de haber garantizado al hombre una pausa en su trabajo cada 7 días. De manera que es más que probado que fue la Iglesia Católica y no los apóstoles la responsable de haber sustituido el día sábado bíblico por el domingo pagano como día de reposo. En cuanto a los cristianos que guardaban el domingo desde el segundo siglo, esto también es importante, eso no demuestra que el domingo sea el verdadero día de reposo. Al contrario, lo que hace es ratificar que la apostasía predicha se estaba cumpliendo. Pablo demuestra que los cristianos de Galacia estaban enseñando herejías como la justificación por obras. Él los llama insensatos en Gálatas 3:1. Aunque eran cristianos verdaderos, se habían alejado de la doctrina cristiana original apenas unos 10 años después de haberla recibido. Las cartas dirigidas a las 7 congregaciones de Asia Menor, remitidas por medio del apóstol Juan, demuestran además que diferentes herejías estaban abrumando a la comunidad cristiana primitiva. Si eso ocurría con la doctrina en presencia de los apóstoles, ¿qué no iba a ocurrir después de la muerte de ellos? En las catacumbas, donde se refugiaron los cristianos del Imperio Romano durante los siglos II y III, se aprecia una iconografía que habla de un verdadero culto a la imagen de María, ya para el siglo II y siglo III. Lo cual revela que estaba difundida esta devoción a la Virgen María. A pesar de que la sola idea de dar devoción a María pueda causar hoy horror a los evangélicos, es un hecho incuestionable que los cristianos de los primeros siglos se estaban apartando del segundo mandamiento que prohíbe el culto a las imágenes, así como del cuarto que ordena el reposo del sábado. Por eso, si se quiere vindicar la celebración del domingo en razón de que los cristianos de los primeros siglos así lo hicieron, habría que validar también el culto a la imagen, así como otras doctrinas no menos paganas que fueron infiltrándose en la iglesia desde los tiempos de los apóstoles. Ahí está. Usted puede ir a la historia y cotejarlo. Y puede averiguar si no fue la Iglesia Católica Romana, con un edicto de un papa, la que decretó que el día del Señor ya no era el sábado, sino el domingo. Ese es un punto que usted tiene que tomar decisiones. Usted no tiene que complacer al pastor, ni a ninguna persona, ni de aquí ni de afuera. Papá Dios le regaló a usted el Espíritu Santo y Papá Dios le dirige y le guía. Pero esta es historia. Esto es historia, ¿verdad? Esto es simplemente la acción de la iglesia en el mundo donde se desenvolvió. Que así como había gente que se reunía el primer día de la semana, como está diciendo esto en las catacumbas, cuando se fueron a refugiar porque estaban siendo perseguidos, aquí también aparece la iconografía de la Virgen María como adoración a ella. Y nosotros rechazamos eso. Y eso no prueba sino más bien que ya la iglesia en ese tiempo del siglo II y siglo III estaba desviándose de los mandatos de Dios, porque habían logrado, ¿verdad?, infiltrarla con las herejías y con los movimientos que se estaban levantando, de los cuales los apóstoles como Pedro y Pablo y Judas habían ya alertado de que eso iba a pasar. Igual. ¿Ok?
Eso nos ayuda a tener que pensar. Aquí hay material que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que estudiar, que no es cuestión simplemente de que, bueno, no, usted tiene que aprender a bucear. Hay cosas que la va a conseguir allí mismo, pero hay cosas que la va a tener que buscar, y que Dios le hace a usted responsable y que nos hace a todos responsables de eso que Dios nos está mostrando. No hay chance. Ahora váyase conmigo a Colosenses capítulo 2. Para que comprendamos Colosenses capítulo 2, vamos a echar un pisito allí que nos sirva de apoyo para ir allá. Vamos un momentico a Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Ok, Gálatas 3:19 dice así: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ok, si usted lee eso, usted puede entender lo que usted quiera. Y usted tendrá razón. Pero si usted estudia, usted va a llegar a la conclusión que Dios quiere que usted conozca. Mire lo que dice el texto. Y ojalá usted tenga la misma versión. No estoy leyendo la versión que yo uso normalmente. Estoy leyendo las Américas en este momento. Mire qué dice. Entonces, la pregunta, ¿para qué fue dada la ley? Y la respuesta es, fue añadida. Aquí está. Ok, fue añadida. Entonces vamos a utilizar el lenguaje y hacer un análisis. Si a usted le preguntan ¿para qué fue dada la ley? O si usted pregunta ¿para qué fue dada la ley? Y le responden la ley fue añadida, ese es el principio de la respuesta, usted inmediatamente tiene que hacer que sus neuronas comiencen a funcionar. ¿La ley fue qué? ¿Fue qué? Quiere decir que había algo antes. Porque mire lo que significa la palabra allí. ¿Dónde estás? No, es que quise, yo la usé inclusive hasta con el original para que pudiéramos conversar de todo lo... La palabra que está allí en Gálatas es prostiteimi, que significa agregar, anexar, que significa aumentar, y que usted puede ir a Mateo 6:27 y que puede ir, ¿verdad?, a Hechos 2:41 y 47 para que vea el ejemplo. Hechos 2:41 y 47 y Mateo 6:27. Léame esos ejemplos. ¿Y quién de vosotros puede, afanándose, añadir sobre su estatura un solo codo? ¿Quién de vosotros puede añadir, afanándose, tan solo un codo? Está hablando de la estatura.
tenía cierta estatura, pero quería ser más grande. Y quería añadirle a su estatura, que ya tenía una, añadirle. Ese es el ejemplo. Y Hechos 2, 41 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3.000 personas. El 47. Ajá. Alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo, y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Ahí no tiene para dónde de que Dios estaba añadiendo a su iglesia los que estaban siendo salvos. Quiere decir que ya había un grupo que había sido salvo y se estaban agregando, añadiendo, y estaba creciendo el grupo. Bueno, la palabra que está allí es la mismita palabra. Y está respondiendo a una pregunta: ¿para qué sirve la ley? Y entonces la respuesta es: fue añadida. Quiere decir que había algo ya establecido. Lo que había era la sabiduría, que estaba antes de la creación del mundo, y la sabiduría del principio era crear. Sí, eso está bien, pero yo te voy a llevar más allá de la lógica, te voy a llevar con la Biblia, porque eso es lo importante. Aunque eso está dentro del contexto y pudiera ser una respuesta buena, que no rechazo, pero esa no es la respuesta. Porque yo comencé diciéndoles a ustedes que cuando Caín pecó, a Caín se le juzgó. ¿Pero por cuál ley se le juzgó? Si no tenemos ninguna ley escrita. Pero ya Caín sabía que era pecador, ya Caín sabía que había cometido una infracción. ¿Por qué? Porque había matado a su hermano. Y digo, tremendo castigo es este. ¿Y qué castigo? Sin conocimiento de la ley, ¿verdad? No se culpa de pecado. Entonces, cuando aquí dice que se le añadió, era porque había una ley. Y esta ley que se añadió, mire lo que dice, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, como habían violado la ley, que ya estaba establecida, por causa de haber violado la ley establecida de antemano, ¿verdad? Se añadió esto que va a abolirse ahora, porque aquí dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, que usted sabe que es Cristo, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. O sea, que la que se dio en el Sinaí a Moisés. Pero ¿qué diferencia hay entre la ley que Dios escribió con su mano y que en la furia partió Moisés, y la ley que después Moisés escribe, que tiene que ver con todo el ritual y con todo el procedimiento que es lo que llamamos la ley ceremonial, por culpa de las transgresiones que ya habían sido cometidas? Y eso no lo estoy inventando yo. Yo le estoy predicando para que usted vaya a su casa, usted lo lea, usted lo estudie y el Espíritu Santo le convenza. Entonces, si no entendemos esto, no vamos a entender nunca Colosenses capítulo 2. Va a decir Colosenses capítulo 2 lo que yo de repente leo, pero que no meto la mano. Se puede sumar Génesis 26:5 a eso. Seguro. Vamos a seguir aquí. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que... O sea, esta ley tenía un tiempo de existencia, pero la otra ley no. Mire esto. La ley fue dada hasta que viniese la simiente, ¿verdad? Era la ley moral, la otra es la ley ceremonial. La ley transgredida era la ley de Dios, la ley eterna, que vemos que existía antes del Sinaí, ¿verdad? Porque cuando usted lee la relación de Dios o la sentencia de Dios desde
el Génesis, cuando crea a Adán, hasta el momento que le da en Sinaí, hay una relación y hay una convicción de hacer bien o mal y de todo este tipo de cosas. Ahora, si usted agarra Efesios 2.14 y lo compara con Colosenses 2.13 y con Hebreos 7.18, se va a dar cuenta que es la ley ceremonial la que ha sido cancelada. Pero no la ley de Dios, la eterna, la moral, esa no fue cancelada. Estudiábamos Judas en la conferencia de la semana pasada. Los primeros capítulos habla de la gracia y la gente se agarra, como mencionaste a mediados del sermón, sobre la gracia para abolir la ley. Pero resulta que esa gracia no era otra cosa sino la voluntad que tenía Dios con nosotros para ayudarnos a no pecar, a no infringir la ley. Eso es correcto, eso es correcto. Y la vemos de esta manera. La vemos de esta manera. La gracia, cuando usted va a ir un momentico para que lo observe con los ejemplos. Vaya un momentico a Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, para que vea lo que está diciendo Pedro. Y que responde a Colosenses capítulo 2, al quirografón, que está hablando del acta que fue anulada en el Calvario por Jesucristo. Esa acta anulada en el Calvario por Cristo es la palabra quirografón. Quirografón para nada tiene que ver con los 10 mandamientos, tiene que ver con la ley ritual de Moisés. Léase para que usted vea 31, 24 y 26 de Deuteronomio. Cuando se las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, no orden entonces a los levitas que llevasen o que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, que esté allí por testigo contra ti. ¿Esté allí? Por testigo contra ti. Exacto, esté allí por testigo contra ti. Esa ley ceremonial que tenía que ver con todo lo que tendría que pasar, que en el sacrificio del cordero, y por eso dice en el versículo que les leí en Gálatas 3, ¿verdad? Hasta que llegara, ¿verdad?, la simiente prometida, a quien se le hizo la promesa y todo eso que era transitoria hasta que él llegara. Esa ley iba a tenerla allí como testimonio delante de Israel contra ellos. Pero ahora usted va a leer lo que dice Nehemías 9, 13 al 14. Nehemías 9, 13 al 14. Es interesante que ahí dice, y ponerlo al lado del arca, ¿verdad? Ajá. Pero las tablas estaban adentro. Adentro del arca. Lógico. Son dos cosas, ¿no? Dos cosas diferentes. No, pero porque ahí quiero que leamos Nehemías 9. Por favor, Nehemías 9, 13 al 14. Léamelo, alguien. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, que hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicio recto, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. ¿Hasta cuándo? Sí, lean, síganlo. 14. Y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Les diste pan del cielo en su hambre. ¿Ya? Sí, está ahí. Miren la diferencia de lo que es todo el conjunto de elementos de la ley que fueron añadidos para poder sacar del atolladero por la transgresión que habían hecho contra la ley. Esa ley, Dios se las vindica, la ley moral, y se las da. Y Nehemías la recoge diciendo, ¿fueron estatutos qué? Léamelo. Nehemías 9, 13 y 14.
Le diste juicio recto, leyes Pero por favor, duro, que yo quiero que todo el mundo escuche. Y les diste juicio recto, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos. Juicio recto, leyes verdaderas, Y estatutos y mandamientos. estatutos y mandamientos Bueno. buenos. Y les ordenaste el día de reposo. Les ordenaste el día de reposo. Está hablando de la tabla. Y la diferencia es que cuando usted ve el arca, la ley de Dios de la tabla está dentro del arca, como testimonio de la bondad, de la rectitud. Pero la ley, los rollos escritos que eran contrarios de lo que está hablando capítulo 2 de Colosenses, que les era contrario y que Cristo clavó en la cruz, esa las puso al lado para que sirviera de testimonio contra ellos. Y por eso es que entonces ahora vaya a Colosenses. En Colosenses vamos a leer así, en el versículo 8. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y sus vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todo el delito, todos los delitos, habiendo cancelado, aquí, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra ustedes y que nos era adverso. ¿Cuál fue la ley que fue puesta al lado para que sirviera de testigo contra ellos? La ley ceremonial, que había sido añadida hasta que viniera Cristo y pudiera cumplir en Él el sacrificio definitivo de una vez y para siempre, y fuera quitado, porque ya no hacía falta. Entonces está diciendo el autor: cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él les dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado, ya está cancelado el documento de deuda pendiente que consistía en decretos contra ustedes y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. ¿Qué dice Gálatas? ¿Qué dice Colosenses? Que de la ley que ya no existe más, que ya pasó, que ya no pueden juzgarnos, que ya no tienen lugar en nuestra vida. Todo el aspecto ceremonial de la ley. Y aquí viene entonces: por tanto, por esta cosa que les acabo de decir, que ya el acta que era contra ustedes fue guindada y en la cruz del Calvario fue quitada, ya no hay razón para que nadie les haga ni les exija ni nada. Entonces miren: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en relación con días de fiesta o luna nueva o día de reposo. Pero ¿saben que la traducción del original es días sábados? No día de reposo, sino días sábados. No días sábado, sino días sábados, que está hablando de la ley que en Levítico 23 está hablando de los días sábados. Además del sábado, le fue dado a Dios, le fue dado por Dios a Israel. Y eso usted tiene que leerlo, Levítico 23. Usted va a darse cuenta de todas las fiestas solemnes que Dios estableció, que más abajo lo va a decir, vamos a leerlo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. ¿Qué significaba el día de la expiación? ¿Qué significaba la fiesta de las trompetas? ¿Qué significaba la fiesta del tabernáculo? ¿Qué significaba la fiesta del Pentecostés? ¿Qué significaba
significaban todas estas fiestas? Eran sombra de lo que habrían de venir. Esos son los sábados que no tenían nadie por qué juzgarlos y obligarlos a cumplir. Y cuando está hablando de comida y de bebida, les voy a preguntar, váyanse a Hechos 15. En Hechos 15 se le escribe una carta al concilio de Jerusalén. Ellos escriben, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no ponerle más carga a ustedes que solamente 4. ¿Y qué son las 4 cargas? Tiene que ver con comida. No comer ahogado, no comer sangre, no comer sacrificado a los ídolos y no practicar la fornicación. 3 de los 4 son comida. Les pregunto, usando la lógica espiritual, ¿serían juzgados por comer ahogados o no? ¿Sería correcto que ellos comieran ahogados? Entonces, no está hablando de ese tipo de comida. Está hablando de las comidas y de los sacrificios ceremoniales que se hacían en el día de la expiación, en el día de Pascua, en el día tal, cada uno de esos días. Y entonces él dice, no dejen que nadie los juzgue. Los sábados no tienen nada que ver con el sábado de reposo del 7º día. Cuando ustedes van al original, ustedes van a conseguirse que ahí la traducción es sábados. Por tanto, nadie se constituye vuestro juez con respecto a comida o bebida. Pero ¿por qué está diciendo esto? Que para mí es importante, porque anteriormente les ha dicho, ya no hay ningún acta, decreto que sea contrario a ustedes. Ya fue completamente cancelada. Sábados. Ajá. Pero para la costumbre de hace 5.000 años, sábados, es el día sábado. No, vamos a Levítico. Entre viernes a las 6 de la tarde. Vamos a Levítico. Esta versión está sábado. Sábado, da esa versión, está bien. Vamos a Levítico un momentico, 23. Ok. En el 23:38 ustedes van a conseguir la expresión que dice, además de las ofrendas de los días de reposo del Señor. Además de los días de descanso o sábados especiales. ¿Cuáles son? Levíticos 23. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas del Señor que vosotros habéis de proclamar como santas convocaciones son estas. 6 días trabajará, pero el 7º día será día del completo reposo, santa convocación, en que no haréis trabajo alguno, es día de reposo al Señor donde quiera que habitéis. Y entonces viene el 4. Estas son las fiestas señaladas por el Señor. Santas convocaciones que vosotros proclamaréis en su fecha señalada. En el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor. En el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes sin levadura. Para el Señor por 7 días comeréis pan sin levadura. Y aquí está hablando, comeréis pan sin levadura. Estas son las comidas de las que está hablando Colosenses. Y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Esas ofrendas encendidas son las que está hablando allá Colosenses. El 7º día es santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. ¿El 7º día de cuándo? El 7º día a partir de la fiesta, cuando comenzó esa fiesta, no el 7º día sábado. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis sus mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados el día siguiente, al día de reposo, la mecerá. Pero al día de reposo de la fiesta establecida, cuando se haga. El mismo día en que se meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero, aquí está la comida,
Un año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda del cereal, las ofrendas de cereales serán 2 décimas de un efa de flor de harina mezcladas con aceite. Estas son las bebidas, con ofrenda, aroma agradable, con su libación en un cuarto de hin de vino. Y vamos a seguir leyendo para que vean, esas son las fiestas. Esos son los sábados por los cuales no tenían que ser juzgados y de los cuales ya había el Señor al venir hecho, los abolía. ¿Por qué? Porque ya era el aspecto ceremonial. Ahora debo decirles, hay fiestas del Señor que no se han cumplido, que Cristo no cumplió en su primera venida, y que eso lo puede estudiar usted, que van a ser cumplidas por Dios por Cristo en la segunda venida. Pero qué tremendo es cuando usted comienza a escudriñar la palabra y a escarbar como la gallina, como dice el texto cuando él dice, porque ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas creen que tienen la vida eterna. Eso es correcto, dice el Señor. Escudriñela, escarbe, porque ahí está la vida. Pero para mí es sumamente importante, si yo he logrado sembrar en ustedes una inquietud de que ustedes vayan, analicen, busquen, examinen lo que tiene que ver con la ley, para que por una vez aquí quede en el corazón claro que usted está bajo la ley de Dios, que nunca más se le ocurra decir ni a usted y que no a ninguno por fuera. Todo hijo de Dios está bajo la ley de Dios. Todo hijo de Dios tiene que cumplir los 10 mandamientos. Todo hijo de Dios, sin excepción. Eso de que ya estoy libre por la gracia, no hay gracia sin ley, ni hay ley sin gracia. Y ese no es un invento del pastor José Rodríguez, eso lo dice la Biblia desde el Génesis. Si nosotros logramos que usted vaya a su casa, porque yo creo, y este es mi reto como siervo de Dios que leía en Jeremías 10:21. ¿Qué dice Jeremías 10:21, por favor, para que cerremos como comenzamos? Aquí está. Porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Por tanto, no prosperaron y todos sus rebaños se han dispersado. Yo no quiero que mi rebaño se disperse. Yo no quiero ser responsable delante de Dios de haberme entorpecido y haber dejado de buscar al Señor. Léame también Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron ¿dónde está el Señor? Y los que se ocupaban de la ley no me conocieron. Yo soy el que me ocupo de la ley. Yo soy el sacerdote de alguna manera en forma figurada, responsable de esta grey. Yo no me quiero hacer el loco. Yo quiero asumir mi responsabilidad. Yo sé que lo que digo, ¿verdad?, a veces no es fácil de entender y el único que puede ayudarnos a comprender es el Espíritu Santo. Pero yo prefiero que usted se moleste conmigo un rato y que después pueda decir bendito sea Dios por ese pastor gruñón, tirapiedra, que me bendijo, y no que vaya a decir, ¿verdad?, como decía el hombre que estaba allá diciéndole, Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro para que le diga a mis hermanos. Yo quiero ser responsable con usted, pero yo estoy dispuesto a aprender de usted también. Lo que necesitamos verdaderamente es disponer nuestros corazones. Y yo no voy a terminar diciéndole, yo sé más que usted. No. Porque fíjense lo que es la vida. Yo tengo más de 20 años en esta congregación. Y lamentablemente había dado por sentado que mi gente entendía perfectamente bien la diferencia entre la ley ceremonial y la ley eterna de Dios. Y estudiando con ustedes me di cuenta que no es verdad, que ustedes tienen problemas y yo soy responsable. Entonces necesitamos definir eso y aclararlo en nuestro corazón.
y asumir nuestra responsabilidad con Dios y no dejarnos robar las bendiciones del Señor. Somos responsables para estudiar y prepararnos. Ahora, usted puede sentirse aquí, ¿verdad? Como me contaba alguien, un amigo me contaba esto. Se lo doy como testimonio y oro para que nos vayamos. Un amigo me contaba esto. Un amigo está a punto de casarse. Pero Dios ha estado tratando con su vida por cierto tiempo. Su novia es de una iglesia diferente, es una iglesia donde él está, pero conocía de antes, porque él no había estado en esa iglesia, conocía de antes algunas experiencias que tenían que ver con el mesianismo y con el Shabbat. Pero esa iglesia se enrumbó a practicar cosas y luego lo dejaron. Y eso fue una frustración para el pastor, para las ovejas. Y este muchacho, amigo, que me contaba su testimonio, Dios ha estado trabajando con él. Y él decidió con su familia guardar el Shabbat. Su vida le ha cambiado en muchos aspectos. Él se ha jugado eso de tal manera que eso ha puesto en riesgo su trabajo. Y está poniendo en riesgo su matrimonio, que supuestamente era pronto. Porque su novia dice: yo no quiero saber nada de eso. Pero dame tus razones. No quiero hablar, no quiero saber nada de eso. Entonces él le dijo: bueno, te voy a decir algo. Si no podemos hablar de esto y llegar a un acuerdo, entonces quiere decir que no es de Dios que tú y yo estemos. Porque si tú y yo nos casamos, y si esto es de Dios, yo pretendo que mi esposa y mis hijos cumplamos con la norma de Dios. Y es preferible darme cuenta ahorita que después. Se lo estoy compartiendo como testimonio, porque indudablemente que uno paga un precio. Pero yo comencé leyéndoles una notica que les dije, que lo puse y lo plasmé por reflexión, ¿verdad? Porque me llamó la atención y dije: ¿cómo traducirlo? Ya sé cómo lo voy a traducir. Y lo puse así: ¿qué es lo que importa? Así le puse como nombre: ¿qué es lo que importa? Y me respondí: pareciera que no es la fidelidad a la palabra de Dios. Porque yo le decía a él, conversando con él: pero Dios mío, si la muchacha es creyente, si es una buena creyente, si es una mujer de tiempos en el Señor, ¿por qué no abrir el corazón? ¿Por qué no tratar de aprender y tratar de argumentar contigo, estudiando que no tienes razón y estar dispuesto porque hay miedo a conseguirse, que es obligación, responsabilidad y compromiso, y tengo que hacerlo, porque si no, desobedecería? Y yo le dije: ¿y tú crees que ella quedaría exento por no investigar y por no saber que Dios le va a pasar por alto su compromiso y su responsabilidad y no se la va a demandar solo porque ella no averiguó ni quiso investigar, para no correr el riesgo de tener que encontrarse con que era obligación y que tenía que guardarlo? No. Entonces, por eso ponía yo: lo que importa. Parece que no es la fidelidad a la palabra de Dios, parece que no es ser fiel a lo que Dios dice, sino más bien disfrutar de una pretendida libertad cristiana, entendida como la ausencia de todo compromiso del hombre con su Creador, levantando para esto la bandera de la gracia como un estandarte. Ezequiel comenzó a practicar el Shabbat con nosotros. Y la primera cosa que le dijeron esa semana fue: en tu posgrado, el día viernes a las 5:30 de la tarde tienes clase, una materia de posgrado. Y sales a las 7:30, casi a las 8, a las 8:30.
Él tenía que decidir. ¿Hago el posgrado? ¿Hago la materia? ¿O guardo el Shabbat? Cuando hablamos yo le dije, bueno, eso es sencillo, Ezequiel. Háblate con tu profesor, planteale la situación. Oramos, él oró, y después habló con el profesor. ¿Y saben lo que pasó? Que Dios hizo una obra que no es usual, pero cuando Dios quiere hacer las cosas, las hace. Su materia la corrieron hacia abajo, de manera que él puede cumplir con 2 horas de esa materia, y el profesor le dio permiso para que saliera a 20 para las 6. O sea, nadie ha dicho que no va a ser un compromiso que cueste y que sí, pero si es de Dios y Dios quiere que lo hagamos, ¿nos vamos a negar a hacerlo? Porque no me conviene, porque no cuadra dentro de lo mío. A este muchacho le está costando casi que su matrimonio, le está costando casi que su trabajo. A muchos le está trastocando su vida. A lo mejor nosotros estamos pagando el precio en este tiempo para que la generación que viene, si Dios permite que haya otra generación, tenga un camino abierto. Porque a nosotros nos la robaron. Eso fue lo que dijo Mayra. Yo no estuve el domingo pasado aquí, porque estaba enfermo. Pero sé lo que ustedes dijeron y lo que pasó. Y sé lo que Mayra dijo. Cuando al final, ¿verdad?, participó y dijo, entonces si nos han robado, yo no creo que nadie vino con una pistola a robarnos, porque no, pero comenzó todo como una patraña del enemigo, que se los ha demostrado históricamente, que Constantino fue un instrumento para introducirnos la mentira y el engaño en la iglesia y desarrollar una patraña que ya había tenido las puertas abiertas, porque ya en el siglo I, estando los apóstoles vivos, ya en Colosenses, se veía esa historia. Pero nosotros decidimos, acabamos de terminar nosotros una competencia en el libro de Judas. ¿Se acuerdan por qué yo hice las preguntas? ¿Se acuerdan por qué yo me metí en el corazón, me lo aprendí? Porque le dije que Judas es la puerta de Apocalipsis. Y le dije, Judas dice, les encomino, les exhorto, les exijo, les pido que contendáis, ¿por qué? Ardientemente por la fe que un día le fue dada. ¿Ustedes no creen que esa fe tiene que ver con guardar la norma divina? Y que eso nos va a costar a veces la vida en el contender ardientemente, sin ignorar que hay quienes se han introducido encubiertamente para ser la amenaza en la iglesia, que nos quiten la bendición de Dios. ¿Vamos a permitirlo? No, no lo vamos a permitir. Vamos a luchar ardientemente por nuestra fe y vamos a vencer. Porque Apocalipsis dice, y al que venciere, nosotros vamos a vencer. Porque no porque somos capaces y buenos por nosotros mismos, sino porque recordamos que la Biblia dice, separado de mí, nada podéis hacer. Pero en mí todo es posible, dice Pablo. Y eso es lo que yo creo. Padre bueno, gracias por esta mañana, por tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el que das comprensión y entendimiento, el que pones la tranquilidad, la paz, el que pones en nuestro corazón el sosiego y pones en nuestro corazón la capacidad de razonar, no con la lógica humana meramente, sino usando los instrumentos humanos que nos regalaste y nos diste, como la razón, las neuronas y todo esa facultad, para ponerla al servicio del Espíritu Santo, para que glorifique el nombre tuyo, para discernir y aprender y hacer conforme a la exigencia de tu palabra. Hoy te damos gracias por tu palabra expuesta y te suplicamos que seas tú quien nos des entendimiento para reflexionar y para decidir vivir y hacer conforme a tu palabra. Señor, yo encomiendo a las ovejas en tus manos
Padre amado Yahweh, yo te ruego en el nombre de tu Hijo Yahshua que seas tú guiando a cada uno en su reflexión personal y en su estudio. Que brille el sol de justicia sobre ellos. Amén. Que les des entendimiento y comprensión. Y que les corones de bendición. Porque estoy orando a ti creyendo que tú nos estás oyendo en el nombre de tu Hijo Yahshua. Amén.